Muy buenas tardes a todos. Hoy es 24 de febrero del 2022 y esta es la sesión en línea de la semana de la ficha 2348-644. Entonces vamos a abordar lo que son las evidencias de la fase diseño, pero específicamente las evidencias la 2 y la 4, porque yo creo que pues la 1 y la 3 ya ustedes, pues, es un foro y es un cuestionario y creo que ya lo tienen eh, claro de cómo se hacen estas evidencias. Vamos a porfa, me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Gracias. Listo. Entonces, hace 8 días ya empezando lo que es la fase diseño. Explicamos las primeras 3 evidencias, ¿cierto? Hoy nos vamos a concentrar en la evidencia 2 y en la evidencia 4. La agenda de nuestra sesión es la siguiente: orientación de las evidencias del área técnica, recomendaciones, conclusiones y espacio para las dudas e inquietudes. La actividad de proyecto 4 se titula Determinar la estructura lógica del sistema de información y está relacionada a la actividad de aprendizaje 5, diseñar el modelo relacional de la base de datos y las interfaces gráficas de usuario que incluya el modelo contractual para su adquisición de acuerdo con unos términos de referencia. Entonces, tenemos 4 evidencias del área técnica. La primera es el cuestionario técnico AP4, la segunda es la elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar, la tercera es participar en el foro Cómo diseñar prototipos y modelos de bases de datos, y la cuarta es la elaboración de términos de referencia. Están relacionadas estas 4 evidencias a 3 resultados de aprendizaje, para que lo tengan presente. Y el material de formación es el siguiente: interfaz gráfica de usuario, patrones de diseño, conversión de MER a modelo relacional, diseño de mecanismos de seguridad y control, y el PDF términos de referencia para contratos de desarrollo de software. Otro material son los 2 laboratorios, que es el diseño de interfaces y el laboratorio modelo relacional de la base de datos, que son los que van a tomar como guía para poder hacer estas evidencias. Recuerden observar los 2 laboratorios, tienen videotutoriales. En el de interfaces gráficas de usuario van a poder abordar 2 herramientas, que es Balsamiq Mockup y la otra es Go Mockup Build. Allí están para descargar estas dos herramientas. También está el laboratorio del modelo relacional de la base de datos. Están los 5 videotutoriales para que ustedes puedan observarlos, mirar la herramienta DB Designer, que es la que utilizan allí para poder hacer ese modelo relacional. ¿Qué nos dice la primera evidencia? Nos dice que con base en las técnicas aprendidas en los objetos de aprendizaje conversión de MER a modelo relacional, el aprendiz deberá entregar la lista de las tablas, campos, llaves primarias y llaves foráneas de la base de datos del sistema de información a desarrollar, teniendo en cuenta las técnicas presentadas en el material de estudio, objetos de aprendizaje, interfaz gráfica de usuario. El aprendiz deberá elaborar las interfaces gráficas del sistema de información que se encuentra desarrollando. Entonces, para el primero debemos hacer esta tabla, ¿cierto?, que nos menciona aquí, donde debemos poner el nombre de la tabla, ¿cierto?, el nombre del campo, el tipo de campo, la longitud de ese campo y el tipo de llave, ya sea primaria o foránea. Y en la elaboración de las interfaces, ¿cierto?, debemos, según los casos de uso que se levantaron en la actividad de proyecto, el aprendiz deberá crear las interfaces de usuario para cada uno de ellos. Las interfaces las podrá hacer el aprendiz en cualquiera de las herramientas revisadas. Después de diseñadas, deberá exportarlas a un formato de imagen, ya sea PNG o JPG. Con este último archivo, el aprendiz deberá diligenciar un documento de procesador de texto con la siguiente estructura. Entonces van a hacer el cuadrito, nombre del caso de uso, le ponen el nombre del frente y abajo, entonces pegamos o insertamos lo que es la imagen de la interfaz. Productos entregables, hoja electrónica con el modelo relacional y
el documento en procesador de texto de las interfaces gráficas de usuario en formato PNG o JPG, ojalá en JPG, que tiene una calidad más bajita y pesa menos al subir. Listo. Entonces, para la transformación del modelo relacional vamos a mirar estos tres pasos, ¿cierto? El primero es el modelo conceptual a través del modelo entidad-relación, ¿cierto? Que ya miramos que era el modelo entidad-relación, miramos su simbología, miramos un paso a paso de cómo es que se convierte el modelo relacional, ¿cierto? A través de una situación normal, de un problema real, del mundo real, cómo lo convertimos a simbología de modelo entidad-relación. Después pasamos al modelo lógico o modelo relacional, que es el que vamos a hacer, ¿cierto? Este modelo relacional permite llevar al MER a la expresión lógica que incluye las relaciones lógicas entre los datos, ¿cierto? El primero me permite identificar entidades, relaciones y atributos, y el segundo me permite convertir ese MER en una expresión lógica que incluye relaciones lógicas entre los datos. Y el modelo físico es el que me permite ya llevar a cabo, ¿sí? De una forma más, digamos, tangible o física, lo que yo planteé en ese modelo lógico, ya hacerlo a través de un gestor de base de datos, ¿cierto? Donde yo lo voy a usar para poder crear la base de datos. Dentro de esa base de datos yo poder crear las tablas y dentro de las tablas yo poder crear campos y entre los campos yo poder hacer registros, ¿cierto? Y ya una vez los registros yo ya puedo consultarlos, eliminarlos, modificarlos, etc. Reglas generales de transformación. Entonces veíamos hace 8 días que tenemos primero un modelo entidad-relación, ¿cierto? Donde los cuadros representan las entidades, las líneas representan las relaciones y los atributos a través de un nuevo valor representan esas características de esas entidades. ¿Qué nos dice acá el material? Dice la transformación de un modelo relacional se puede expresar mediante un esquema relacional o un modelo relacional. O sea, la idea es que ustedes pasen de modelo entidad-relación a esquema relacional y después de esquema relacional a modelo relacional. ¿Listo? Porque en el esquema relacional pues yo puedo identificar el nombre de la tabla, qué es lo que tiene adentro y allí mismo identificar cuál es la llave primaria y las llaves foráneas. Entonces el esquema relacional dice que consta de palabras y relaciones mediante flechas que indican asociación en las entidades. El modelo relacional es un dibujo que representa las tablas, atributos, llaves primarias y llaves foráneas según la transformación realizada. A continuación se explica detalladamente la transformación de un modelo entidad-relación según las reglas para las entidades y se expresa en esquema relacional y modelo relacional. Entonces, para esquema relacional dice nombre de tabla, identificador, atributo 1, atributo 2, candidato. Entonces, ¿qué podemos ver en esta siguiente información? 1.2.1, en esta información dice transformación para las entidades y atributos. En el esquema relacional, las entidades pasan a ser tablas. Los atributos pasan a ser columnas o atributos de la tabla. Identificadores principales pasan a ser las claves primarias y los identificadores candidatos pasan a ser claves candidatas. Acá dice la siguiente imagen ilustra los anteriores elementos. Entonces acá, esta tabla que ustedes ven ahí es una tabla que ya está con registros adentro, como lo pueden ver, ¿cierto? Ya está la tabla empleado, sabemos que es empleado porque empieza con las 3 primeras palabras EMP, ¿cierto? Ya tiene sus campos, que es ID, empleado nombre, empleado cargo, empleado jefe, departamento ID. Dentro de esos campos ya hay información, como lo podemos ver, hay información digitada, o sea, que ya se hizo un formulario y ya se digitó esa información y esa información fue almacenada en esta tabla. Estas tablas tienen ciertos elementos, por ejemplo, está lo que es el campo nulo, ¿cierto? Nosotros podemos decirle a una tabla si va a permitir o no un campo nulo. ¿Sí? Eso depende de nosotros, de los requerimientos, de lo que el cliente quiera, ¿cierto? Yo le puedo decir a la tabla así, que en ese espacio, que en ese campo, si la persona no quiere digitar ninguna información, pues que no importa, ¿sí? Por ejemplo, acá en el ejemplo de esta tabla, empleado jefe, no es necesario digitar cuál es el jefe, ¿sí? Si no lo hace, pues
puede editar el resto de la información. No sería igual, por ejemplo, si ponemos a empleado ID. En el empleado ID, ese campo nunca puede ser nulo. ¿Por qué? Porque si yo alguna vez voy a buscar ese empleado otra vez y su ID, nunca lo voy a poder encontrar. Porque si permito el campo nulo, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a buscar? Sí, por lo general las llaves primarias son los ID, ¿cierto? Porque es un dato único de esa tabla y es como yo voy a poder encontrar cualquier información allí. Está también un filo, una tupla que hace parte de un registro, ¿cierto? Un registro tiene un filo o una tupla. Está también una celda o campo, que es la intersección entre una fila y una columna, ¿sí? Eso es una celda. Y está lo que es la identificación de llaves primaria, que es empleado ID, y llave foránea, que en este caso es Dep ID. ¿Listo? Siempre las tablas deben identificar sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Un ejemplo de cómo convertir un modelo entidad-relación a un esquema relacional y luego un modelo relacional. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Ustedes divinamente pueden pasar de una vez del MER al modelo relacional. ¿Se puede hacer? Sí, claro que sí se puede hacer. Pero si ustedes quieren ir aprendiendo paso a pasito, hagan primero el esquema relacional y después hagan el modelo relacional. Tenemos este ejemplo de la entidad aprendiz. Esta entidad aprendiz tiene 5 atributos, ¿cierto? Nombre, apellido, cédula, teléfono e email. Que les había dicho hace 8 días que hace 8 días que no tiene subrayada el atributo, la llave primaria, que debería ser cédula, ¿cierto? Que en este caso debería estar subrayada. En este caso no está subrayada, pero debería estar subrayada para identificar la llave primaria. ¿Cómo convertimos este MER a esquema relacional? Entonces, hay una nomenclatura. Entonces, como les decía, debemos identificar la tabla aprendiz con las 3 letras TBL para hacer indicación de que es una tabla. Entonces, TBL, aprendiz, miremos que el nombre de esa entidad que se va a convertir ahora en tabla empieza con A mayúscula, ¿sí? TBL aprendiz, abrimos corchete, ¿cierto? Ponemos las 3 primeras letras del nombre de la tabla, APR cédula, APR nombre, APR apellido, APR teléfono y APR email. ¿Sí? Esos son los atributos de la entidad aprendiz y que ahora hacen parte de la tabla. Entonces acá dice, en este esquema la llave primaria se identifica porque se encuentra subrayado el atributo que será la llave primaria. O sea, acá no se encuentra subrayado, pero debería estar subrayado APR cédula para identificarla como la llave primaria. ¿Cómo paso este esquema relacional a modelo relacional? Entonces ahora hago el cuadrito, ¿sí? Cuadro no es más de rectángulo que cuadro. En la parte de arriba escribo TBL aprendiz, que va a ser el nombre de la tabla. Y de ahí hacia abajo empiezo a registrar, ¿cierto? Los campos de esa tabla. APR cédula, APR nombre, APR apellido, APR teléfono, APR email. Y subrayo APR cédula porque es la que va a ser la llave primaria. Y dijimos que integer, varchar, integer significan que es el tipo de dato. Que yo cuando voy a crear las tablas tengo que decirle al sistema que eso que me van a ingresar a esa tabla, si es un texto, si es un número, si es una fecha, etc. Entonces, esos son tipos de datos. Dice, la tabla se llama TBL aprendiz y la llave primaria se identifica porque el nombre puede estar subrayado, tener al frente el estereotipo PK, que significa primary key, o una llave en color amarillo. Entonces, en este caso, en el modelo relacional, tiene la llavecita, ¿sí? En color amarillo, que identifica esto como la llave primaria. Ahora vamos a leer la nota que nos dice al lado derecho, que dice que para garantizar unicidad de estilo se debe recordar que debe tener una estandarización para nombrar las tablas y los atributos. Por ejemplo, para este caso la entidad aprendiz se convierte en la tabla aprendiz y es llamada como TBL aprendiz. El estilo de nombrado es iniciar con las 3 primeras letras TBL para indicar que es tabla, seguido del nombre de la entidad e iniciando con la primera letra en mayúscula. Entonces, como lo pudimos ver en la explicación del esquema relacional,
cómo fue identificada la tabla y cómo fue identificada ese nombre de esa tabla. Para el atributo apellido en el modelo relacional se convierte en APR apellido, indicando APR que viene de la tabla aprendiz y seguido del nombre del atributo, cada uno iniciando con mayúscula de la primera letra. Entonces, pilas con esta nomenclatura, ¿sí? Como les dije hace 8 días, soy cansón en eso, yo me pongo a mirar si escribió las 3 primeras letras, si escribió la primera letra del campo en mayúscula y todo eso. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo se transforman las relaciones? Entonces, recuerden que el modelo entidad-relación tienen relaciones entre las entidades, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo convertimos esas relaciones en tablas también, o cómo se relacionan entre tablas. Entonces, para la relación muchos a muchos, esta relación se distingue en un MER porque su cardinalidad entre las dos entidades está designada por el simbolismo MM o NM. Entonces, la relación de muchos a muchos para este modelo entidad-relación en donde se indica que el aprendiz puede matricular varios cursos complementarios, ¿cierto? Encontramos la entidad aprendiz y la entidad curso complementario. Entonces, el aprendiz tiene sus atributos, nombre, apellido, cédula, teléfono y email, acá sí está subrayada la cédula. Matricula, ¿cierto? Curso complementario, y curso complementario tiene 2 atributos, el código del curso y el nombre del curso. Entonces, vamos a mirar cómo es que se transforma de relación de muchos a muchos. Cuando se tiene una relación de este tipo, se debe crear una nueva relación tabla. La relación se transforma en una tabla cuyos atributos son los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas que pasarán a ser claves externas. La clave de la tabla la forman todas las claves externas, ¿sí? O sea que para muchos a muchos, cuando vayamos a pasar esta relación a modelo relacional, ya sabemos que debemos crear una nueva tabla, ¿sí? Para esquema relacional, cuando se hace la transformación a esquema relacional, se debe tener un esquema de nombrado para las tablas que se generarán. Por ejemplo, para este caso, la entidad aprendiz, la tabla generada se denomina TBL aprendiz, anteponiéndole las 3 letras TBL que indican que es una tabla. De la misma manera, para los atributos de esta entidad se le antepone las 3 letras APR para indicar que son atributos de la tabla aprendiz. Así se continuará el estilo de nombrado para todos los casos de estudio y ejemplos de este material. O sea, en el esquema relacional nos enseñan a nombrar o a aplicar esa nomenclatura que les mencioné anteriormente. Entonces, en el esquema relacional queda TBL aprendiz, entre paréntesis APR cédula, y este APR cédula se resaltó en amarillo porque es la llave primaria, APR nombre, APR apellido, APR teléfono y APR email. Y para la siguiente tabla, que es curso complementario, entonces es TBL curso comp, donde el curso comp código es la llave primaria y curso comp nombre es el otro atributo que tiene esta tabla. Como tiene la relación muchos a muchos, por eso se crea una nueva tabla, que en el esquema relacional entonces se titula así, TBL rela, ahí debería ser rela, APR curso, o sea, tabla relación aprendiz curso complementario. Y dentro de esa tabla nueva se van a poner las 2 llaves primarias de las tablas anteriores, APR cédula y curso comp código. ¿Listo? Así sería en el modelo relacional. ¿Listo? En el esquema relacional, perdón, esquema relacional, que el esquema relacional es el que me enseña a etiquetar, ¿cierto? A aplicar esa nomenclatura de los nombres. Y en el modelo relacional, entonces dice, para realizar las transformaciones al modelo relacional se puede utilizar herramientas case. Para estos ejemplos se han utilizado el software DIA. El uso de esta última se detallará en los ejercicios que acompañan el laboratorio correspondiente. Se visualiza la nueva tabla donde las llaves primarias son a la vez llaves foráneas. Nótese que la cardinalidad de la relación está representada por los rombos en blanco. Faltan 10 minutos, por favor me avisan cuando falte por ahí un minutito para poder salir y volver a entrar. Entonces se visualiza la nueva tabla donde las llaves primarias son a la vez llaves foráneas. Nótese que la cardinalidad de la relación está representada por los rombos en blanco, 1 o sombreados muchos. Entonces al convertir ya en modelo relacional, creo las 2 tablitas, ¿cierto? TBL aprendiz y TBL curcom, ¿cierto? Listo sus atributos.
o sus campos, los listo, APR cédula, nombre, apellido, teléfono, les doy el tipo de datos, asimismo tabla CURCOM, ¿cierto? Listo sus dos atributos, identifico la llave primaria con la llavecita amarilla o subrayada, como quieran, y en el centro, como pueden ver, nace la nueva tabla, que es de la relación muchos a muchos. Entonces, TBL, RELA, aprendiz CURCOM, ¿cierto? Y ahí en esa nueva tabla voy a meter la llave primaria, ¿cierto? De la tabla aprendiz y la llave primaria del CURCOM, ¿cierto? Donde aquí en esta nueva tabla van a pasar a ser llaves foráneas. Para hacer esto, fíjense que yo tengo que indicar, ¿cierto? De dónde vienen esos datos. Por ejemplo, para el de CURCOM, por ejemplo, TBL, tengo que indicarle a esa nueva tabla de dónde vienen esa información. En este caso, TBL CURCOM, ¿cierto? Barra el piso, CURCOM código, ¿cierto? Donde es un dato de tipo numérico y le pongo FK, que quiere decir llave foránea. Y a la otra también le pongo TBL aprendiz, ¿cierto? Que estoy indicando que viene de la tabla aprendiz, barra el piso, que el dato que traigo de allá es APR cédula, ¿cierto? Que es un tipo de dato numérico y que acá en esta tabla viene a ser llave foránea, ¿cierto? FK. Eso es lo que yo debo hacer cuando las relaciones son muchos a muchos. Crear una nueva tabla con las dos llaves primarias de cada una de las tablas. Dice la nueva tabla creada llamada TBL REL aprendiz CURCOM, que tiene incluidas las dos llaves primarias de la tabla TBL aprendiz y TBL CURCOM. Estas llaves en la nueva tabla son llamadas llaves foráneas y son representadas por una FK en el modelo. O sea, muchos a muchos es hacer una nueva tabla. Uno a uno. Entonces, para uno a uno, vamos a mirar este modelo de entidad-relación que dice acta de inicio, genera un contrato. Esta acta de inicio tiene los atributos de fecha, código y descripción, donde código es su llave primaria. Y en contrato tenemos esos 4 atributos que son código, valor, fecha y tipo, ¿cierto? Vamos a mirar cómo se transforma a esquema relacional y luego a modelo relacional. En esta nota nos dice que las llaves primarias pasadas a la nueva tabla se llaman llaves foráneas, ¿cierto? En la relación 1 a 1. Esta relación se distingue en un MER porque su cardinalidad entre las dos entidades está asignada por 1 a 1. O sea, un acta de inicio genera un contrato. La transformación de relación 1 a 1, cuando se tiene una relación de este tipo, se envía la llave primaria de una tabla a la otra tabla que participa en la relación. Se envía la llave primaria que se considere sea más relevante para enviar a la otra. O sea que ustedes ahí deciden. Tengo dos tablas con relaciones 1 a 1. Entonces yo miro cuál es la más relevante, evalúo cuál es la más relevante, cuál es la más importante, cuál es la que me puede tener más funcionalidad en esta base de datos. Entonces yo las cojo y esa es la que paso al otro lado como llave foránea. En el esquema relacional, entonces, TBL contrato, abro paréntesis, con código que es la llave primaria, coma con valor, coma con fecha, coma con tipo. Y para la tabla acta de inicio, entonces TBL acta de inicio, código que es la subrayado en amarillo, llave primaria, fecha, descripción, TBL contrato con código. Entonces acá en esta tabla de acta de inicio, ¿cierto? Traigo de la TBL contrato, o sea, de la tabla contrato, traigo el con código, ¿cierto? Ya acá se decidió que de la tabla contrato es la más relevante, entonces voy a traer el código a este lado. Para este ejemplo específico se ha pasado la llave primaria del contrato con código a la tabla acta de inicio. Entonces, ¿cómo se hace esta relación? Entonces, hacemos los dos cuadritos, titulamos cada tabla, listamos sus atributos, ¿cierto? Le ponemos el tipo de dato, identificamos sus llaves primarias y sabemos que en esta tabla de acta de inicio voy a traer la llave primaria de la tabla contrato y la pongo en esta tabla como llave foránea. Entonces acá está indicado TBL contrato, barra el piso, con código, ¿cierto?
tipo de dato numérico, y FK, que es llave foránea. ¿Listo? Acá está, esta tabla acta de inicio se incluye en la clave primaria de la tabla contrato, ¿cierto? Aunque está al revés. Ah, no, sí. En la tabla acta de inicio se incluye la clave primaria de la tabla contrato, ¿cierto? Con código, que pasando como llave foránea. Listo, en esa 1.1, entonces lo que hacemos allí es escoger la más relevante y poner la llave primaria en la otra tabla. Y en la relación 1 a muchos, entonces se hace de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo acá de ambiente orientado a programa de formación. Entonces, un ambiente se puede orientar, en un ambiente se orientan varios programas de formación. Entonces, este ambiente tiene dos atributos que son código y nombre, y el programa de formación igual tiene código y nombre. Entonces, en la relación 1 a muchos, cuando se tiene una relación de este tipo, se debe colocar o enviar la llave primaria de la tabla que tiene cardinalidad 1 a la tabla que tiene cardinalidad muchos. O sea, acá sí nos indican que la tabla que tiene cardinalidad 1 pasa a la tabla que tiene cardinalidad muchos. Entonces, en el esquema relacional sería TBL ambiente, abro paréntesis, AM código y AM nombre. Y en la tabla programa de formación, perdón, tenemos PRG for código, PRG for nombre y AM código, ¿cierto? Que acá me faltaría, acá en este ejemplo, habría que indicar TBL ambiente, AM código, ¿cierto? No se puede pasar así nomás como está aquí, porque no estoy indicando a qué tabla pertenece, y es muy importante indicar a qué tabla pertenece. ¿Listo? Porque AM código, ¿pero qué? ¿Dónde lo busco? ¿En cuál de todas? Si hay 20 tablas, ¿en cuál de las 20 tablas está este dato? Entonces, visualizar la tabla ambiente tiene como cardinalidad 1, por lo tanto, la clave primaria de esta tabla es pasada a la tabla TBL programa de formación. La transformación a modelo relacional, notar que la clave de la tabla TBL ambiente es pasada a la tabla TBL programa de formación, la cual tiene su estereotipo de llave foránea. Entonces creamos igualmente las dos tablas, programa de formación y ambiente, cada una con sus atributos, ¿cierto? Y paso la llave primaria de la tabla ambiente, ¿cierto? A programa de formación. Entonces, por eso indico acá TBL ambiente, barra el piso, AM código, ¿cierto? Tipo de dato numérico y pasa como llave foránea. ¿Listo? Esta es para la relación 1 a 1. ¿Y qué me deben entregar? Entonces, la tablita, ¿cierto? La tablita con cada una de las tablas que ustedes hayan generado según el modelo relacional que han hecho para sus proyectos. Y en el DB Designer, ¿cierto? Que tienen allá en el laboratorio. Entonces, intenten hacer esas tablitas de una vez allí, hagan los ejercicios, por favor, practiquen. ¿Listo? En el Excel, entonces me van a poner las tablas, igual que está aquí el tipo de dato de cada atributo, la longitud y el tipo de llave, ya sea llave primaria o llave foránea. ¿Listo? Ya falta un minuto, porfa. Salimos todos y volvemos a ingresar, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Por favor, sí, señora. Ok, gracias, Sofía. Entonces, continuamos con la sesión. Voy a darle otra vez a compartir pantalla. Y seguimos con la orientación. Entonces, como les decía, en el Excel, entonces, pone las tablas, así como se ve en este ejemplo del lado izquierdo, y en el DB Designer del laboratorio, por favor, descárguenlo, miren los tutoriales y traten de hacer las tablas por allí. Lo importante es la conversión, ¿listo? Que ustedes hayan entendido cómo se pasa de modelo entidad-relación a modelo relación. Y yo lo veré pues al revisar cada tabla. ¿Cómo se hacen las interfaces? Entonces, como les explicaba hace 8 días, antiguamente teníamos unas interfaces que eran de consola, ¿cierto? Cuando yo inicié mis primeros cursos de sistemas, los inicié así,
¿cierto? Aprendiendo de iOS y todo era por consola, inclusive se hacían hasta dibujitos ahí en la consola, no es como lo vemos ahora, ahorita es muy visual, muy entretenido, lleno de colores, bueno, de cosas bien bonitas para nuestros ojos. Entonces existen esos tipos de interfaces. Un dato importante es que una buena guía no solo es importante para los programas, sistemas operativos y aplicaciones, sino que se estima que el 68% de los visitantes que abandonan un sitio web lo hacen debido a que la experiencia de usuario, incluyendo la interfaz, no está optimizada para sus necesidades y expectativas. O sea, las interfaces son muy importantes porque a veces de eso depende de que un usuario eh, eh, se sienta cómodo, ¿cierto? Manejando el sistema de información o por el contrario digan, no, yo acá, esto es muy cansón, yo acá no quiero seguir trabajando con esto, ¿sí? Es muy importante eso, tiene que tener facilidad, acá está lo que debe tener una buena interfaz, de ser sencilla de comprender y usar, que la curva de aprendizaje es acelerada y de fácil recordar su funcionamiento, los elementos principales son identificables, facilitar y predecir las acciones más comunes del usuario, la información está adecuadamente ordenada mediante menús, iconos, barras, las operaciones son rápidas, intuitivas y reversibles, la interfaz expresa claramente el estado del sistema o las operaciones y brinda elementos de ayuda, la navegabilidad y la usabilidad son óptimos. Entonces hay que mirar todas estas cosas. Si ustedes tienen referentes en páginas donde ustedes hayan navegado y les haya gustado, es bueno tomar esos ejemplos, es bueno mirar qué páginas ustedes navegan y les gustan, ¿sí? Que ustedes digan, wow, la página de esta entidad me parece chévere porque es fácil de navegar, porque entiendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces pueden tomar referentes de internet, claro que sí, para hacer sus interfaces, claro que sí, uno aprende mucho con el ejemplo, aprende uno mucho con referentes. Y igualmente, pues la idea no es copiarse tal cual a como veamos de pronto una interfaz, sino que podamos tomar lo que nos guste e igualmente poner nuestro toque, ¿cierto? Nuestra autenticidad, nuestra originalidad, nuestro estilo. Podemos revisar varias páginas y tomar ejemplos en imágenes, en cómo de pronto el diseño de formularios, el diseño de menús. Entonces, tengan en cuenta eso. Un ejemplo de lo que es lo que se debe hacer, entonces acá tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo un caso de uso, autenticar usuario, ahí está la descripción, la precondición, la secuencia normal, o sea, este caso de uso me permite a mí saber qué es lo que va a llevar mi interfaz, ¿cierto? El formulario en el cual yo voy a registrar los datos en la base de datos, ¿cierto? Por ejemplo, acá como punto 1 dice crear un prototipo en un papel, ¿sí? Lo pueden hacer si quieren, no es obligatorio, pero si usted lo quiere hacer en papel, que es eh, una buena estrategia, un buen método para que ustedes tengan claro, usted en el papel puede borrar, usted en el papel puede rediseñar, entonces si quieren hacerlo, lo pueden hacer, no es obligatorio que lo hagan en papel. Si quieren de una vez pasar a la herramienta, háganlo de una vez en la herramienta. Entonces, primero lo pueden hacer, diseñar, crear un prototipo en el papel y luego lo pasan ya sea a GoMockBeer o ya sea a Balsamiq Moku para realizar su diseño, ¿cierto? Por ejemplo, para el ejemplo, por ejemplo, es registrar un paciente. Entonces, para ese paciente necesitamos una identificación, un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, un correo, ¿cierto? Un estrato, el tipo de sangre, bueno, hay varias cositas allí que no alcanzo a leer desde aquí. Y están los botones, ¿no? Registrar y cancelar. Entonces, piensen también en esto, por favor, porque a veces cuando diseñan las interfaces se les olvida crear los botones. Entonces, si yo voy a diligenciar un formulario, por lo general yo le doy, debo tener mínimo un botón de guardar, ¿cierto? Bueno, en este caso pusieron el botón con el título de registrar. También se puede poner el título de ingresar, o sea, como quieren, ustedes evalúen, analicen, que ya son analistas, entonces analicen bien cómo es que ustedes van a plantear ese diseño de los formularios, ¿cierto? La idea es que recuerden que estamos haciendo un sistema de información y un sistema de información consiste en esto, ¿cierto? En crear tablas, esas tablas, por ejemplo, que yo voy a hacer
es porque allí se va a almacenar información que yo voy a digitar o que los usuarios van a digitar a través de unos formularios, de una interfaz. Entonces, por ejemplo, para este registro de pacientes, ¿cierto? Que tiene todos estos datos, nombre, apellido, dirección, cuando la persona usuaria, puede ser, digamos que esto es un paciente, digamos que es un auxiliar de enfermería, la que debe registrar esta información. Entonces, la auxiliar de enfermería va a tener que ingresar a esta interfaz de registrar paciente, va a digitar, ¿cierto? Toda la identificación, el nombre, el apellido, no sé qué, y pum, le va a dar clic en registrar, y ese registro va a tener que ser guardado, ¿cierto? En esas tablas que yo ya creé con anterioridad en la base de datos, ¿sí? De eso se trata esta formación, de que aprendamos a hacer estos formularios, de que aprendamos a hacer las tablas para que esa información pueda ser guardada, ¿cierto? Para que pueda ser consultada, para que pueda ser eliminada, para que pueda ser modificada, ¿cierto? Yo tengo que pensar también en esos botones que dependiendo del rol, por ejemplo, la enfermera va a poder registrar, ¿cierto? Pero de pronto la enfermera que no tenga ese privilegio de eliminar, ¿sí? Que ese privilegio de eliminar lo tenga por allá un administrador del hospital o de pronto un jefe de enfermeros o bueno, quién sabe cómo, no tengo conocimiento de cómo dan de baja un paciente en una clínica. Entonces, pero entonces ese privilegio de pronto de eliminar no lo tiene todo el mundo. Entonces, ustedes deben pensar eso, ¿cierto? ¿Quién va a tener ese privilegio de eliminar? No todos los roles van a tener ese privilegio ni de modificar ni de eliminar. Ustedes deben pensar en eso, en todas las tablas, los formularios que ustedes vayan a hacer. Esto como evidencia 2. Listo, crean las interfaces en GoMoClip. Recuerden que estas interfaces o estas herramientas son solo prototipos. ¿Listo? Son prototipos, es el diseño, es lo que usted va a pensar, porque más adelante vamos a hacer ese diseño ya en la práctica a través de, vamos a crear interfaces de usuario a través de lenguaje HTML. ¿Listo? Esto es solamente el diseño. Ya con el diseño más adelante realizamos estos formularios en lenguaje HTML o las interfaces en HTML. Entonces así más o menos quedan los prototipos, ¿cierto? Los bosquejitos, ustedes mirarán cómo los hacen. Fíjense que en el de la mitad, por ejemplo, tiene el banner ahí arriba de la página, tiene diferentes botones, tiene un menú, ¿sí? Tiene una fecha. Todo eso ustedes empiecen a pensarlo. Cómo va a ser el inicio, cómo va a ser la página de inicio, cómo va a ser si yo le doy clic en, digamos, registrar paciente, digamos, en la página de inicio tenga un botón de registrar paciente, entonces yo tengo que, al darle clic en ese registrar paciente, en ese botón, me tiene que llevar a esa página de registrar datos del paciente, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, clientes y proveedores. Si es una empresa donde yo estoy, necesito los datos, uno de los requerimientos funcionales es tener registrados los clientes de la empresa. Entonces yo debo tener un botón en esa interfaz, en esa página de inicio puede ser, o en otra página donde yo voy a registrar los datos de los clientes y que al dar clic en ese botón de registrar los datos del cliente me salga el formulario, ¿cierto? Eh, con las diferentes información que va a registrar el usuario que va a hacer eso, ¿sí? Ya sea una secretaria, ya sea un asistente, bueno, qué sé yo. Y qué botones va a tener ese registrar datos del cliente, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, el botón registrar, ¿cierto? Si está modificar o si está eliminar, dependiendo de los errores, como les digo. Listo. La evidencia 4, elaboración de términos de referencia. Entonces, para este documento, perdón, ¿qué me dice la descripción de la evidencia? Dice, con base en la lectura del contenido PDF, términos de referencia para contratos de desarrollo de software, el aprendiz, con base en los requerimientos del sistema de información, deberá elaborar los componentes básicos de un documento de términos de referencia que permitan realizar la negociación de bienes informáticos. Con base en el archivo de evaluación de propuestas proporcionado, el aprendiz deberá evaluar y calificar ofertas y proveedores de acuerdo a las necesidades informáticas de la organización. Con base en la lectura del contenido del PDF de términos de referencia para contratos de desarrollo de software, el aprendiz con base
Deberá elaborar los componentes básicos de un documento de términos de referencia que permitan realizar la negociación de bienes informáticos. Con base en el archivo de evaluación de propuestas proporcionado, el aprendiz deberá evaluar y calificar ofertas y proveedores de acuerdo a las necesidades informáticas de la organización. ¿Qué tiene que tener este documento? Objetivos, fuentes de recursos, proponentes habilitados o restricciones, idioma, actividades a realizar, entregables, hitos o fechas de entrega y detalles de los entregables, equipo de trabajo, duración del contrato, sede o localización de las labores a realizar, documentos a presentar, proceso para seleccionar al proveedor, forma de pago y confidencialidad de la información. Estos puntos son los que tienen que tener ese documento de términos de referencia. Listo. En el material de formación existe este PDF de términos de referencia donde hay un ejemplo bien desarrollado allí de lo que es este documento. Lo van a tomar de referente para poder hacer ese documento de términos de referencia. Vamos a mirar primero qué significa este documento. Dice, se define al documento que confecciona una compañía para contratar servicios externos que permitan mejorar uno o varios procesos internos, como por ejemplo sistemas de producción, de administración, de sistemas de información, de finanzas, entre otros. Una vez la compañía en sus procesos de mejoramiento continuo detecta que tiene debilidades u oportunidades de mejora en alguna de sus áreas, o en su defecto desea mejorar o aprovechar oportunidades que no pueden realizarse con los recursos internos, entonces se acude a buscar una asistencia externa. El documento que origina esta necesidad de asistencia externa se denomina términos de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una empresa, ¿sí? Digamos, yo tengo una empresa de zapatos. Entonces resulta que en esa empresa de zapatos yo llevo mi base de datos en Excel. Y resulta que entre todos los miembros de mi empresa de zapatos, yo necesito actualizarme, yo necesito crecer. Entonces necesito un sistema de información para mi empresa de zapatos. Y resulta que entre mis empleados, pues no hay ninguno que tenga esta experiencia para hacer un sistema de información. Entonces, ¿qué hago yo? Solicitar a una empresa externa, ¿cierto? A una empresa que se dedique a hacer sistemas de información, a una empresa que haga esto, que ofrezca esos servicios, que supla mi necesidad. Entonces, para hacer esto, o sea, yo hago un documento que se llama términos de referencia, que es como exponerle a esas empresas, ¿cierto? Que en este caso serían desarrolladoras de sistemas de información, desarrolladoras de software, ¿cierto? Que tienen experiencia en hacer esto. Y les hago esa propuesta a través de este documento de términos de referencia. Y les digo, mire, yo tengo una necesidad. Mi necesidad es esta, necesito esto, las condiciones son estas y los requerimientos son estos. Eso es el documento de términos de referencia. ¿Qué más nos dice acá? Su objeto central está en definir las características y procesos por los cuales se va a proponer un producto o servicio. Además, si están correctamente elaborados, permitirá esclarecer las condiciones, los requisitos técnicos, los plazos a cumplir, los entregables, el tipo y calidad de personal que se requiere, así como los niveles de aprobación, supervisión y cumplimiento de los planes de trabajo y o propuesta técnica que presenten los potenciales candidatos a desarrollar la consultoría. Entonces, como les decía, este es el documento que hace una empresa que tiene una necesidad y necesita exponerla de alguna forma y lo hace a través del documento de términos de referencia. La idea es que ustedes conozcan, ¿cierto?, este tipo de documentos para que cuando algún día ya tengan su empresa, hagan su emprendimiento, que ojalá sea así, ustedes puedan conocer este tipo de documentos y ustedes lo reciban y ya sepan cuando tengan en su mano un documento de términos de referencia, ¿cierto? Entrar a un concurso, porque entonces yo, al yo tener mi empresa de zapatos, yo hago este documento de términos de referencia, lo hago público, ¿cierto? Y todas las empresas que estén interesadas en participar me tienen que responder a mí a través de otro documento que ustedes van a ver más adelante, donde uno contesta, ¿cierto? Uno contesta como empresa proveedora de un servicio de que está interesado en participar. Aparte de este documento de términos de referencia, se va a tener que desarrollar este segundo paso o este segundo documento que se llama evaluación de propuesta. Entonces resulta que cuando las empresas empiezan a concursar se llaman empresas proponentes.
¿cierto? Yo tengo mi empresa de zapatos y resulta que 3 empresas me ofrecieron su servicio o 4 empresas me ofrecieron su servicio. Entonces, yo a través de este documento de evaluación de propuestas voy a calificar esas empresas proponentes para saber cuál de todas, ¿cierto?, es la idónea para mí. Entonces, vamos a mirar de qué se trata este segundo documento. Con base en el archivo de Excel proporcionado de evaluación de propuestas, el aprendiz deberá de evaluar y calificar las propuestas de proveedores. A continuación se detalla el uso de esta plantilla de calificación. Entonces voy a describir un poquito de este documento para que sepan cómo se diligencia. Entonces en el encabezado, en esta sección se debe colocar la información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático o servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente del proyecto y o líder técnico en caso de que aplique. ¿Listo? Entonces aquí pongo la información, el nombre del proyecto, el bien o servicio a contratar, ¿cierto? Que ustedes ya saben cuál es para cada uno de sus proyectos, el gerente del proyecto y el líder técnico. Esa información, ustedes pueden, obviamente se tienen que apoyar en su empresa cliente para poder hacer estos documentos, ¿cierto? Aunque ahí está el ejemplo, ¿cierto? Si necesitan alguna información, si necesitan complementar algo, pues pueden contactar con sus empresas para que les ayuden en algunos aspectos. Entonces, primero está el encabezado, que es este, que lo llenamos con esa información. Luego se encuentra esta parte que dice evaluación de requerimientos funcionales. Esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático adquirido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allí? Listar los requerimientos funcionales que pues ustedes ya los tienen claros, ¿cierto? Acá dice en la columna ítem se describe cada uno de los requerimientos funcionales. Donde dice ítem, los lista. Donde dice columna porcentaje CAP, el archivo tiene 4 capítulos. ¿Sí? Evaluación de requerimientos funcionales, evaluación de requerimientos no funcionales, evaluación de aspectos financieros o evaluación de aspectos generales y evaluación de aspectos generales. En esta columna se debe de especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera. Perdón, en requerimientos funcionales 40%, en no funcionales 30%, en aspecto financiero 15% y en aspectos generales 15%. Para un total de 100%, o sea, quiere decir que estos 4 aspectos, los 4 deben sumar 100%. Ustedes mirarán qué valoración le da a cada uno. Peso del ítem. En esta columna colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del capítulo. Ejemplo, para el requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%. Para el requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15% y así sucesivamente hasta completar el 100%. Este valor porcentual depende de la importancia de que ese requerimiento en particular provisto por el proveedor. O sea, en esta columna, ¿cierto?, de peso del ítem, ahí también se le va a dar un porcentaje, ¿cierto? Por cada requerimiento se le hace un porcentaje. Ustedes mirarán cuál ponen, si 10, 15, 20. Lo importante es que la suma de todos esos requerimientos sume 100%. Y por último, el nombre del proponente. En esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores. O sea, en nombres del proponente, por ejemplo, si nosotros vamos ya a ser una empresa proveedora, ¿cierto? Deberíamos estar participando ahí. Entonces yo le puedo poner un nombre a mi empresa como desarrolladora de software y empiezo a concursar ahí. Yo puedo poner el nombre a mi empresa y puedo poner el nombre de otras 3 empresas, ¿sí? Simular que están compitiendo conmigo para que el cliente, ¿cierto?, que es el que va a elegir, pues pueda medir, ¿cierto?, esas 3 o 4 empresas que están compitiendo conmigo. La idea es que ustedes aprendan a mirar que se concursa, ¿sí? Que cuando hay una convocatoria de estas, cuando se concursa, que se evalúa, ¿cierto? Que uno tiene que alcanzar un porcentaje, que nos van a dar una puntuación dependiendo de cómo esa empresa tenga su metodología para evaluar, ¿cierto? Y que vamos a entrar a concursar. Qué chévere cuando un amigo de uno le dice, yo quiero que
que me haga mi sistema de información, pero a veces nos va a tocar concursar. Entonces esto es una forma de que ustedes entiendan de que debemos concursar y que esta es una de las metodologías que se usa para entrar a esos concursos. Para la columna de evaluación de los requerimientos no funcionales, aplica lo mismo, ¿sí? Aplica lo mismo, se listan los requerimientos no funcionales y se le da un puntaje a cada uno, tiene que sumar el 100%. Y para la evaluación de aspectos financieros y evaluación de aspectos generales, igual, ¿sí? Se listan, ¿cierto? Esos aspectos financieros, se listan esos aspectos generales, y donde dice peso del ítem, se le da a cada uno un porcentaje, y se colocan los nombres de los proponentes, donde dicen ahí, en esas columnas que dice nombre de proponente 1, nombre de proponente 2, nombre de proponente 3 y nombre de proponente 4, se ponen los nombres de empresas, ¿sí? Empresas desarrolladoras de software, los que ustedes quieran. Incluso ustedes mismos pueden entrar a participar porque ustedes ya están simulando que son una empresa que están haciendo un sistema de información, ¿cierto? Ya van a entrar a concursar porque están haciéndolo para una empresa real, ¿cierto? Para una empresa que existe y que tiene una necesidad. Aquí abajo donde dice totales, ahí va a quedar la sumatoria de cada una de las empresas proponentes de acuerdo al puntaje que se le dé. O sea, cada una de esas empresas proponentes, el que evalúa, que es la empresa cliente, le va a dar un porcentaje del 1 al 5. ¿Sí? 1 si no cumplió y 5 si pues cumplió totalmente. También le puede dar 2, 3, 4, bueno, lo que quiera la empresa cliente darle a esa empresa proponente. Y abajo va a tener un orden de elegibilidad, que quiere decir que de acuerdo al porcentaje que se saquen, así mismo los van a poner en un ya sea el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, pues por lo general el número 1 es el que tenga el mejor puntaje, ¿no? Y el número 5, pues el que tenga el puntaje menos favorecido. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Para este documento en Excel, les voy a enviar un ejemplo al correo. Y hay que aplicar una formulita ahí para hallar el porcentaje de cada una de las empresas proponentes, hay que aplicar una formulita, pero en el ejemplo que yo les voy a enviar está la fórmula aplicada. Entonces, para que no se compliquen, usen esa plantilla que les voy a enviar, o sea, usen o estudien pues cómo es que se aplica esa fórmula para que puedan hallar los porcentajes de las empresas proponentes. ¿Listo? Se aplica una formulita sencillita. El formato, este formato de Excel lo encuentran ahí en el enlace de la evidencia de elaboración de términos de referencia, que pues en este momento todavía no está activo porque no hemos abordado esta evidencia, pero donde dice formato, ahí dan clic y van a poder descargar el documento de Excel. ¿Listo? Donde está la evaluación de proveedores. ¿Cuáles son los entregables? Documento Word con los términos de referencia, o sea, todo el documento que les expliqué, que tiene los puntos que están ahí, que se van a guiar del ejemplo que hay en el PDF del material de formación. Y la hoja electrónica con la plantilla de la evaluación de las propuestas diligenciadas. Listo, que también les voy a enviar el ejemplo de términos de referencia, está en el material de formación. Y el ejemplo de hoja electrónica, ese sí se los voy a enviar yo al correo. ¿Listo? Recomendaciones, enviar las evidencias según el cronograma de actividades de la fase 3 diseño, por favor, para que no se atrasen, háganlo. Para eso les indicamos las fechas para que ustedes mismos se beneficien y puedan tener un tiempo de estudio semanal. Aprovechar el espacio del foro de dudas e inquietudes para recibir orientación en el desarrollo de las evidencias y no la mensajería interna. Creo que eso ya lo tienen claro. Ni mensajería interna ni correo electrónico. ¿Listo? Hay personas que me han preguntado por correo electrónico y la idea es que lo hagan por el foro de dudas e inquietudes y con eso yo ya saben la razón. Con eso, si alguno tiene la misma duda, pues pueden ingresar y pues resolver también su pregunta si es la misma. Enviar el esquema relacional de la conversión del MER a modelo relacional. O sea, es bueno que hagan el esquema relacional. Yo sé que pueden pasar de una vez del MER al modelo relacional. Yo sé que lo pueden hacer. Pero es bueno también que hagan el esquema, con eso aprenden a utilizar la nomenclatura, ¿cierto? Del TBL y de aprender a nombrar las tablas, a que tiene que ser la primera con mayúscula, a subrayar la llave primaria, ¿sí? Yo les recomiendo que
que hagan ese paso de enviar el esquema relacional. Próximamente se realizará el comité de evaluación y seguimiento. Se recomienda estar al viento antes del comité. Entonces, por favor, para los que ven las evidencias de la fase análisis, háganlas, pónganse al día lo más pronto posible, porque en el comité pues se llaman a los aprendices que no estén al día. Conclusiones, dudas en el foro de dudas, inquietudes del área técnica, realizar los laboratorios, fecha límite para la evidencia 2, 28 de febrero, para la evidencia 3, el 3 de marzo, y para la evidencia 4, el 14 de marzo. Realizar las evidencias en la plantilla de normas APA séptima edición, bien presentados los trabajos, recuerden listar los aprendices si están trabajando en equipo, por favor, en la portada escribir los nombres de los integrantes del grupo, porque a veces yo califico, cuando no me ponen esas portadas, yo a veces asumo que la persona que está trabajando sola, ¿sí? Yo asumo, el que no me pone portada o me entrega las cosas así nomás, yo asumo que está trabajando solo. Así que, por favor, si están trabajando en grupo, todos los nombres del grupo. Ahora sí entramos al espacio para las dudas e inquietudes. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o inquietud, porfa, van alzando la manito o van informando. Van alzando la manito o me van haciendo las preguntas, por favor. Pueden abrir sus micrófonos y hacerme las preguntas. Estoy presentando dificultades con... ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora, pues yo todavía estoy haciendo la evidencia número 2, todavía no he llegado ni a la 3 ni a la 4. Ah, bueno, no, tranquilo, yo sé. Estoy viendo hasta ahorita los manuales porque ya descargué los programas y es que yo me puse a actualizar mi sistema operativo y casi no los pude instalar porque me decían que no eras compatible, entonces ya les resolví ese chicharrón, pero entonces sí. Ahorita estoy descargando los aplicativos. No, yo todavía no tengo dudas. Yo sé que van a surgir dudas, es cuando ya empecemos cuando ya desarrollarlo como tal. Sí, tranquilos que yo me adelanté, obviamente me adelanté a la evidencia 4 para irles explicando y para que pues estén contextualizados. Pero sí, yo sé que hasta ahorita van en la evidencia 2, entonces háganla con calma, tranquilos. Si les van surgiendo preguntas, pues me van haciendo las preguntas en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Ok. Me dice Gregorio, en mi caso, usted instructora envió un ejemplo al correo, pero no he podido abrirlo. Está codificado. ¿Qué puedo hacer? Codificado, Gregorio, no. ¿Alguien abrió ese archivo? Por favor, otra persona que haya abierto ese archivo. El que envía el correo. Sí, yo lo abrí y tú lo mandaste, fue comprimido, ¿cierto? Sí, comprimido. Sí, porque yo vi el archivo de Excel y el archivo de Word. Sí. ¿Sí? Y ahí fue cuando yo dije, no, voy a empezar a ver el video. Y ahí fue cuando me di cuenta lo del audio, ¿sí? Ahí fue cuando yo también busqué por internet un video tuyo antiguo, donde empezaste a explicar. Lo que por eso te decía, a mí lo único que se me hizo difícil fue la instalación de las dos aplicaciones de GOMBICAR. Como que qué pena. Se me hizo complicado porque por eso te decía con mi sistema operativo, porque yo tengo el Windows 11
y se me hizo complicado. Entonces, Ujú. cuando mi esposo me explicó que le podíamos bajar, no bajar, sino ponerlo como en administrador y bajarle la resolución para poderlo instalar, porque no era, me decía que no era compatible con mi sistema operativo, y se me hizo rarísimo. Ujú. Y el Basam y Moco también ya, los dos los tengo ya instalados. Ok. Pero, ven una pregunta, profe, bueno, no sé cómo ver, no, sino cuál es, hay uno que, es el Mockibir, ese aplicativo es web, ¿cierto? No hay que instalarlo. Creo que los dos son web, Adriana. Creo que los dos tienen esa opción. Creo que Balsamic antes ya había que descargarlo, pero creo que desde hace algún tiempito ya se puede también trabajar en línea. Porque el Mockibir, ese sí Ujú. me dejó abrirlo desde la web. El Basanic no, ese me tocó de instalarlo, que Ah, es una carita feliz. sí, es una carita feliz. Sí, ese yo lo Puedes instalé. trabajar con cualquiera de los dos. Ah, ok. Pues ahí ahorita estoy viendo son los tutoriales, estoy viendo son videos Ah, para ok. ya ponerme en forma a hacerlo, porque todavía no lo sé, no lo he hecho, porque todavía no he comprendido bien la temática de esta segunda De, evidencia. ok. Sí, tranquilos, vayan paso a paso. Vayan pasito a pasito. Yo me adelanté con la de términos de referencia, pero vayan pasito a pasito con esta evidencia. Sofía me pregunta dónde está tipo, si es una fecha que debe ir, si es fecha debe ir date. Date. Me dice Gregorio que está comprimido, pero no me deja. Me parece raro, Gregorio, porque no está codificado, no tiene clave ni contraseña. Es darle clic derecho y descomprimir. Clic derecho y descomprimir aquí. O si no, Gregorio, envíame, porfa, a través del foro, envíame un pantallazo de qué te sale, ¿sí? De qué te sale, qué error te sale o qué te pide o por qué no te deja, ¿listo? Porfa, mándame los pantallazos y con eso podemos mirar qué puede estar pasando. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, inquietud en el foro de dudas, inquietudes, aquí estoy con gusto para orientarles. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias a ti, tutora. Bueno, Buenas noches. chao, Gracias, buenas noches. nos vemos en una semana si Dios lo permite. Chao. Pues.